Estas cabras hacen lo imposible, escalan montañas en grupos arriesgando sus vidas. La cabra hispánica vive en estos momentos en su época dorada en España, pero está a punto de morir de éxito. Nunca desde que comenzó a poblar la península ibérica, allá por el Pleistoceno, esta especie protegida había contado con un número tan importante de ejemplares, ni había gozado de tan alto nivel de protección. Su extraordinaria expansión de la mano de la rígida legislación que regula su caza y la ausencia de depredadores naturales, se encuentra, sin embargo, a un paso de poner en riesgo a las poblaciones más numerosas. Con ellas peligran también los ecosistemas en los que viven hacinadas, arrasando con todo tipo de especies vegetales en peligro de extinción. La cabra montesa habita desde la prehistoria a lo largo y ancho del territorio, y siempre ha estado acompañada de un halo de magia y de misterio, que lo ha convertido en un animal cuasi mitológico para los pobladores de su ecosistema. En las cuevas rupestres de cualquier zona aparecen ciervos, bisontes, pero también cabras. El hombre del periodo magnaleniense ya las cazaba hace 15.000 años con armas rudimentarias. Se convirtieron mucho más tarde en objeto de deseo de las cacerías de los reyes godos. Alfonso X el Sabio escribió sobre esta especie e incluso los árabes hablaban del macho montés. La cabra montañesa o cabra pirenaica es una especie endémica de la península ibérica, que actualmente se encuentra en las áreas montañosas de España y el norte de Portugal, aunque antiguamente estaba repartida también por el sur de Francia y Andorra. Habitan en las zonas montañosas de entre 500 y 2500 metros de altura, tanto en bosques como en zonas herbáceas. Su protección ha provocado una expansión a zonas tan inusuales como las zonas costeras de Granada, Málaga y Almería. Su dieta es predominantemente herbácea, aunque en invierno se vuelve más arbustiva. Esta especie presenta un fuerte dimorfismo sexual. Las hembras presentan unos cuernos bastante cortos y se parecen a las cabras domésticas. Sin embargo, los machos adultos tienen también una cara más alargada y la típica barba de chivo oscura. Su peso puede llegar a los 110 kilos, lo que contrasta con los 45 de la hembra. Sus cuernos son bastante más gruesos y pueden llegar a ser el triple de largos que los de la hembra. Su aspecto varía según las especies y la época del año, ya que el pelaje se vuelve más grisáceo y se alarga en invierno, mientras que en verano se torna pardo o canela. La cabra de montaña tiene hábitos diurnos y nocturnos, aunque sus máximas horas de actividad son a principios de la mañana y al finalizar el día en verano, y en horas de más calor durante el invierno. Son animales sociables, aunque es común que cambien de manada, que puede estar formada por hembras con sus crías, machos adultos o adolescentes de ambos sexos. Los machos y las hembras se reúnen entre noviembre y diciembre en la época de celo, en la que se producen violentos combates entre machos. Una hembra puede llegar a dar a luz de 2 a 3 chotos que nacen en mayo. Recientemente, al ser una especie endémica, se convirtió en un animal muy cotizado en la caza mayor, e incluso se tiene constancia de que venían cazadores desde el extranjero para buscarla como trofeo. Los lobos, los osos y las águilas son sus depredadores naturales, pero sus poblaciones han menguado considerablemente. A finales del siglo XIX, la población de la cabra montés se encontraba muy amenazada y presentaba una disminución de su población muy fuerte. La falta de cabras monteses para la cacería provocó la introducción de otros bóvidos, lo que provocó un desequilibrio en la flora y en la fauna, así como mayor competencia por la comida para las cabras monteses. En 1950 comenzaron a crearse numerosos refugios de protección para ayudar a esta especie a no desaparecer, como ocurrió recientemente con el bucardo o la cabra pirenaica portuguesa. Esta especie se desenvuelve por igual de día y de noche, aunque sus máximas horas de actividad se localizan por la mañana y a finales de la tarde, cerca del crepúsculo. En invierno desarrollan su actividad en las horas centrales del día, que es cuando hace más calor. Habitan tanto en bosques como en extensiones herbáceas, en cotas montañosas de entre 500 y 2500 sobre el nivel del mar, subiendo en verano incluso por encima de los 3000 metros. La protección de la cual disfrutan ha hecho que se distribuyan a zonas antes totalmente impensables, como zonas costeras, donde ocasionalmente pueden ser vistas a la orilla del mar. La dieta es predominantemente herbácea, aunque en invierno se torna más arbustiva, y si es necesario excavan en la nieve para acceder hasta la vegetación. Ahora surgen algunas preguntas. ¿Por qué las cabras se encaraman a los abismos? ¿Cómo lo consiguen? ¿Tienen vértigo? ¿Se caen? ¿Qué oscura fuerza les impele a jugárselas en las alturas, entre piedras deslizantes, ellas y toda su familia? ¿Acaso es miedo? ¿Diversión? ¿Supervivencia? Pues las cabras montesas son escaladoras extraordinarias. Es bastante probable que hayas visto las fotos de ellas escalando en superficies demasiado verticales, en donde una pequeña saliente es suficiente para que se paren en ella. También es común verlas trepadas en árboles y otros lugares. La primera pregunta a responder:
¿Qué motivo tienen para estar teniendo que subir a lugares así? Las dos razones principales son la búsqueda de comida y escapar de los depredadores, ya que el alimento puede ser escaso y tengan que subir a sitios bastante alejados para poder conseguir el ansioso alimento. Además de al subir a sitios tan inaccesibles, a muchos depredadores se les hace imposible seguirles el paso, por lo que recurren a este método para permanecer a salvo hasta que huyen sus captores. El Dr. Genaro C. Miranda de la Lama, jefe del Departamento de Ciencias de la Alimentación de la Universidad Metropolitana de México, es etólogo caprino. La etología es la ciencia que se ocupa de estudiar el comportamiento de los animales. Tal y como la postuló el Nobel de Fisiología en 1973, Konrad Lorenz, la etología responde al cómo, el cuándo, el por qué y para qué de un comportamiento determinado. Hambre y bipedestación. Lo primero es diferenciar las cabras domésticas de las silvestres y las asilvestradas, es decir, el proceso de domesticación revertido. Los tres tipos son capaces de adaptarse a medios prohibitivos para otros mamíferos, pero unos los tienen más acentuados que otros. El hábito alimentario de las cabras es tan abierto y poco selectivo que las faculta para encaramarse a los abismos sin sufrir vértigo. Otra de sus ventajas es que tienen la capacidad de bipedestación, es decir, pueden levantarse con las patas de atrás y buscar brotes en las ramas o entre las rocas. Y es que el comportamiento de las cabras no es una locura. Además de la capacidad para caminar por el abismo, hay que tener en cuenta la disponibilidad de recursos y su comportamiento social. Cuanto más recursos haya, pastos, agua, más tendencia a que las cabras vivan en grupos. Si trepan en solitario o en pequeños grupos es porque no hay recursos en llano, y porque son capaces, a diferencia de otras especies. No es por diversión. Estos rebaños tienen familias que se componen de una hembra, algunas de sus hijas con crías de la estación anterior, y los machos viven todos juntos en un grupo llamado satélite. Solo tienen contacto con las hembras en época de apareamiento. En cambio, cuando hay pocos recursos, la organización social cambia, y los grandes grupos desaparecen, se atomizan y hay unidades familiares de hembra, macho, alguna hija y crías de la estación anterior. Es una especie polígama, la época de celo es entre noviembre y enero. Es entonces cuando se reúnen machos y hembras. Los machos se comportan agresivamente entre sí y luchan por las hembras. Se alzan sobre las patas traseras, entrechocando las cuernas al caer. El vencedor se hace con un pequeño harén que abandona después de las cópulas. La gestación dura unos 5 meses, y la época de parto es entre abril y julio. Tienen entre 1 y 2 crías, a las que amamanta hasta los 6 meses de edad. Posteriormente, si la cría es un macho, abandona a la madre y se une a los otros machos. Alimentación y costumbres. Es una especie de hábitos diurnos en invierno, y se va haciendo nocturna en el verano. Tímida y tranquila, tiene un gran olfato y oído. Está dotada para andar entre rocas y saltar por paredes casi verticales o incluso hielo. Muy gregario, forma grupos numerosos bien de hembras y crías o bien de machos. Aunque no migra, realiza largos viajes erráticos durante el invierno. Entre los enemigos destacan los perros asilvestrados y los lobos, aunque estos últimos actualmente ocupan áreas bastante alejadas de los territorios de las cabras montesas. Devora indiscriminadamente cualquier materia vegetal, como hierbas, líquenes, cortezas, brotes y frutos. Con frecuencia lamen la sal que los pastores suministran al ganado. Ahora hablemos de los desmayos. Se trata de una distrofia miotónica. Es una respuesta de miedo de ciertos individuos, una forma de disuadir a un depredador. El Dr. Miranda de la Lama sostiene que los depredadores no atacan en condiciones normales a un animal con apariencia de enfermo, podría suponer un riesgo para él. Y remata, en aves también existe el fenómeno. De hecho, se usa para evaluar el bienestar animal. Hay 70 razas de cabras en el mundo. En cuanto a cabras domésticas, los etólogos difieren entre las de un propósito, como carne o leche, o 2 propósitos. Propósitos humanos, se entiende. En cuanto a cabras silvestres, distinguen entre salvajes, distribuidas en Pakistán, Afganistán, Turquía, Irán, ibex en Europa, Asia y África, Turs, Cáucaso, entre Georgia y Rusia, y Markhor, en extinción, distribuidas en India, Afganistán, Pakistán y Uzbekistán. Por último, las cabras asilvestradas, por alguna razón escaparon del control humano. El ejemplo más claro de estas son las numerosas poblaciones de cabras en islas del Pacífico. Los balleneros en los siglos XVIII y XIX solían dejarlas en estas islas para poder tener carne roja a disponibilidad cada año. En la isla de Guadalupe, en México, existe un rebaño considerable. Se sabe que eran cabras de origen ruso, señaló el doctor. Las cabras descansan interrumpidamente entre 4 y 6 horas diarias y lo hacen en parejas. Pastorean entre 7 y 10 horas al día, sobre todo al amanecer y al anochecer. Los machos, durante la época de reproducción, se orinan las barbas y el cuello. El macho solamente es dominante durante el periodo de apareamiento.
El resto del año domina la hembra líder del rebaño. Ante un peligro, si no consiguen huir, entran en pánico, temblores, espasmos y vocalizaciones repetidas. Cada cabra tiene un espacio individual. Cuanto mayor sea su posición jerárquica, mayor será ese espacio. Si te ha gustado el video, no olvides dejar tu like y compartirlo con tus amigos. Suscríbete y activa la campanita para que siempre estés al tanto de nuestros nuevos videos. ¡Hasta pronto!